Entre 1981 y 1982, Ediciones V en España lanzaría esto, la Biblioteca Universal del Misterio Terror, una colección de 40 tomos de 6 a 8 historias cada uno, cuyo tomo 41 nunca fue publicado. Con historias bastante buenas dentro de todo y para la época, hoy vamos a estar desenmascarando un poco esta serie y hablando sobre ella en su totalidad. Se trataba de una colección que salía periódicamente tanto en España como en Latinoamérica y que gozó con una gran popularidad entre los lectores. Tanto es así que hoy en día se la considera una colección de culto entre los amantes de este tipo de género. Cada tomo contaba mayormente con un total de 8 relatos, pero en ocasiones podían ser menos, con buenas ilustraciones antes de empezar la historia y con una pequeña frase que nos permitía ponernos en trama. La gran mayoría de las obras eran bastante buenas y se dejaban leer sin problemas. Y claro, hay que tener en cuenta la época, ya que estamos hablando de una serie que salió hace 40 años atrás. Teniendo en cuenta que los tiempos cambian, quizás obras que antes eran muy buenas o muy novedosas, hoy en día ya se han visto como algo común o incluso aburridas debido a que fueron totalmente sobreexplotadas. Sin embargo, entre todo el vasto repertorio de cuentos que tiene la Bump, la verdad es que la gran mayoría de obras son muy buenas. Algunas que otras son regulares, muy pocas las he considerado malas, y algunas incluso son formidables. De hecho, me tomé el atrevimiento de hacer 2 listas. La primera lista es sobre 10 obras malas de esta colección, que hay que reconocerlo, son muy pocas. Y la segunda lista sobre 10 obras que realmente me han parecido formidables y de lo mejor que he leído en mi vida hasta ahora, precisamente en esta colección. 10 obras desastrosas de la Bund, aclarando que el orden es totalmente aleatorio. Número 1. Cangrejos. En esta obra se nos presenta un hombre que queda encerrado en su baño a merced de cangrejos sin motivo ni explicación aparente. Número 2. La serpiente. Una mujer muerta y una serpiente suelta en la calle. Al final el misterio se revela de que estos dos componentes tenían cierta relación íntima entre sí, digámoslo así. Número 3. La sexta. Un grupo de fanáticos que obedecen a un dios o creen en un cierto dios, están en contra del apareamiento y primero evitan la concepción entre un caballo y una yegua y luego matan a una familia de muchos integrantes. Pésima, la verdad. Número 4. Terror en la discoteca. Tuve que leer varias veces el final de esta obra para entender qué había pasado y al final entendí que a un hombre guapo un envidioso le echó ácido en la cara. Creo, no sé. Número 5. Esculpido a navaja. A esta tuve que leerla varias veces para entenderla, porque el estilo en el que estaba escrito debe ser muy popular en España o de ciertas regiones de España y se me hacía imposible la lectura. Es como si yo escribiera una obra que dijera: che, pibe, ¿viste cómo lo fulearon al otro boludo en el partido? ¡Qué garrón! Quedó remanija el guacho. Algo así. Finalmente logré entender que la obra se trataba sobre un asesino que iba en un auto con una futura víctima, pero esta al final lo descubre y termina castrándolo de un navajazo. Número 6. Los hermanos gemelos. Una joven mujer enviuda y sus hijos, 2 gemelos de poco seso, cumplen la voluntad de su padre difunto, que todos queden encerrados junto a él en el mausoleo. Número 7. El asesino de la sección de anuncios por palabras. Un hombre utiliza este método explicado en el título para llevar a cabo su profesión, pero al final parece ser que mata a alguien que era importante para él. Número 8. La hora del desquite. Un hombre decide matar a su propia madre únicamente porque en la infancia ella mató un pollito que él quería. Número 9. El gato de ojos amarillos. Una mujer y un hombre se conocen y se enamoran, pero ella está preocupada porque siempre que conocía a un hombre, tarde o temprano, este terminaba abandonándola. Él le promete que no va a ser así, y cuando se aleja de su casa, es atacado por el gato de ojos amarillos, la mascota de dicha mujer, quien, celoso de ver que un hombre está con su mujer, termina provocando su fatal destino. Número 10. La pesadilla.
Un hombre enloquece hasta el punto del homicidio cuando descubre que su amada tiene un amante y que este amante es un caballo. Quiero aclarar que con esto no estoy diciendo que todas las obras de la Bund sean así. Por el contrario, hacer esta lista fue muy fácil, puesto que son muy pocas las obras malas de esta serie. Sin embargo, lo que pasa es que al tratarse de una colección tan vasta, con tantos tomos y tantos cuentos dentro de cada uno de ellos, era imposible que no hubiera algunos cuentos malos. La gran mayoría de las obras son muy buenas, algunas que otras regulares, otras buenas teniendo en cuenta la época, está en esta pequeña sección de grupos malos, y también hay obras que son formidables. De hecho, ahora vamos a hacer la lista de las 10 mejores obras que tiene la Bund en mi opinión. 10 obras formidables que tiene la Bund. Número 1. El hombre que se perdió en la niebla. Espectacular cuento. Se trata sobre un hombre que aparece de la nada cada vez que aparece la niebla y se enamora de una mujer. Más adelante en la vida de esta mujer aparece otro hombre que le asegura que es un escritor y que el primer hombre que está apareciendo es su invención. Y así es como comienza una lucha por amor entre la realidad y la fantasía. Número 2. Vera. Un hombre tiene problemas con su auto por lo que debe alojarse en la casa de una señora hasta que llegue el día siguiente. La señora mantiene en su cuarto a su hija, quien dice que se va a casar al día siguiente, y luego la locura comienza a suceder y el hombre se da cuenta de que está en la casa de una completa demente que quiere casarla con su hija muerta. Número 3. El guardián del laberinto. A través de diversos sucesos, un hombre termina llegando hasta lo más recóndito del desierto, y allí deberá ingresar en un laberinto en el que deberá mantener su corazón puro para poder sobrevivir. Número 4. Los horrores del castillo de Maxon. Esta obra demuestra que lo clásico, cuando está bien hecho, nunca muere. Se trata de una obra bastante clásica, un monstruo gigante en un castillo que no tolera la luz del sol, que sale por las noches a atacar a la gente. Y sin embargo, lo genial que está narrada esta obra me ha hecho releerla varias veces por mero gusto. Realmente lo clásico bien hecho. Número 5. El pozo pintado. Cuando yo era chico iba a la biblioteca de mi ciudad, solamente tenían un tomo de la Bund, y fue así como la conocí. Precisamente era el tomo 20 en donde se encontraba este cuento, y fue precisamente lo genial de este cuento el que me hizo años más adelante querer buscar toda la colección. Se trata sobre una pintura de un pozo que parece ir cambiando constantemente, y de hecho el anterior dueño de dicho cuadro murió en circunstancias horribles. Realmente muy bien escrita esta obra. Número 6. El cazador. Esta obra está tan bien escrita que la tensión se siente en cada página. De hecho, no te permite pensar en qué va a pasar a continuación, sino que uno está pendiente de lo que está leyendo en ese momento. Y su final es tan desgarrador como impactante. Número 7. Encuentro en las profundidades. Esta obra es simple pero impactante. Se trata sobre un hombre que, bajando por una cueva, encuentra una máquina que promete cumplirle todos sus deseos a cambio de algo que debe tomar después de que él muera. El hombre no sabe que está vendiendo su alma. Número 8. Shebae, la reina de las serpientes. Magistral como pocas, esta obra nos demuestra la locura y la obsesión cuando se junta la unión entre humano y naturaleza. Un hombre ve a una serpiente impresionante, precisamente Shebae, y se obsesiona completamente con ella. Número 9. La terraza. Esta obra la leí más o menos en este mismo lugar, en plena luz del día, tomándome unos mates, todo, y aún así me hizo sudar. Y encima que ni siquiera se revela qué ocurre al final, pese a este tipo de final seco, realmente la obra estuvo espectacular. Un hombre que vive en un edificio siente intriga de ver qué hay del otro lado de la terraza con un tendedero, y cuando finalmente lo descubre, el más puro horror lo somete. Número 10. Corrigan City. Una pareja se pierde y terminan llegando a una ciudad que parece bastante futurista, que de hecho parece un paraíso en la tierra. Cuando se van, nunca más vuelven a verla y se encuentran con una gran sorpresa leyendo los periódicos. La Bund en realidad presentaba menos autores de los que realmente tenía. De hecho, el mismo autor a veces podía publicar hasta 2 o 3 novelas por tomo,
siempre utilizando nombres diferentes para hacerle creer a los lectores que había más autores participando en la serie de los que realmente había. Sin embargo, quiero destacar a dos autores en particular que, en mi opinión personal, fueron de lejos los mejores que participaron en esta colección, y esos son Pedro Montero y José León Cano. De entre todos los autores que participaron, estos dos eran los que, a mi criterio, mostraban mejor imaginación, mejor capacidad para la narrativa, y realmente sus obras terminaron siendo de las que más destacaban en muchas ocasiones en los tomos. Personalmente, creo que eran los dos mejores autores que tuvo la Bund. Personalmente, no me sorprende que el tomo 41 de esta colección haya sido cancelado. Ya a partir del tomo 36 aproximadamente empecé a notar cierta baja de calidad en las obras que se estaban presentando, siendo Corrigan City la única que me pareció buena, y no solo buena, sino una de las mejores de toda la colección. Pero las obras empezaban a ser bastante repetitivas, bastante regulares, poco interesantes incluso. No eran malas, pero empezaba a notarse un deterioro en la calidad de las obras. Por eso es que no me sorprende su cancelación. De hecho, incluso la trilogía y la tetralogía que hubo, tanto la trilogía de los Mendigos de Isis como la tetralogía de la Condesa Bathory, fueron algo decepcionantes. En el caso de los Mendigos de Isis, la primera historia estuvo muy buena, la segunda ya no tanto, y la tercera, que nos iba a revelar los eventos de Atenas, al final decepcionó. Y en el caso de la historia de la Condesa Bathory, pues la primera parte fue interesante, pero ya las demás no. Es por eso que no me sorprende que la colección haya sido cancelada en su tomo 40, teniendo 2 años de publicación ya, y que de hecho el tomo 41 nunca vamos a poder leerlo. ¿O sí? En la actualidad, en mi país, Argentina, un hombre que es fanático de la Bund decidió crear su propia editorial, a la cual incluso llamó Noriko en homenaje a uno de los cuentos de esta colección. Y no solo eso, sino que decidió sacar su sucesor espiritual, las historias de misterio y terror. En la actualidad, dicho sucesor espiritual cuenta ya con un tomo publicado y se está trabajando muy constantemente en hacer el segundo. E incluso ya hasta se recuperaron 5 de los 8 cuentos que iban a formar parte del tomo 41, ese tomo que fue cancelado. Por ahora, solo resta esperar a ver qué pasa, y ojalá se puedan conseguir esos 3 cuentos que faltan para así poder leerlos y poder saldar dicha deuda pendiente que está desde hace ya 39 años. La Biblioteca Universal de Misterio y Terror es considerada por los amantes de este género como una obra clásica, y personalmente yo también lo veo así. De hecho, es una colección que no puede faltar en la biblioteca de todo amante del terror. Personalmente no la recomiendo en niños, precisamente porque algunas de sus obras tienen contenido explícito, pero sí la recomiendo para gente que quiere mejorar su lectura, leer un buen cuento de terror, o simplemente tener algo para leer antes de dormir, ya que como sus cuentos son muy cortos, sirve para leer un rato antes de conciliar el sueño. Es definitivamente una obra que merece estar en la colección de todo amante de los libros. Gracias.